por Pablo. El monitor de la campaña tenía entre algunos de sus agentes nada más y nada menos que a Luis Coster, que era agente del diario Aquí. Una figura que es importante. Había estos corresponsales, pero que eran a la vez agentes que vendían el diario, ¿sí? Pero también juntaban noticias, mandaban escritos, y por supuesto Luis Coster no era justamente una persona de poca talla, nada más y nada menos que el hermano del candidato a gobernador, que había sido ministro de Mitre, canciller de la Nación, procurador general, una figura descollante de la Argentina, no solo de la región. Igual Eduardo pierde la elección, no hay que decirlo. En 1872 es Mariano Acosta el que le gana. Habrá que esperar unos años más para que Campana vuelva a salir en una nota periodística. En abril y durante todo el año 1875, los hermanos Costa promocionan su proyecto urbano, así en el diario La Nación. No lo encontré en otros diarios, lo he buscado bastante, la verdad que no encontré que haya salido en otros medios. Probablemente el medio fundado por Bartolomé Mitre tuviera especial afinidad con Eduardo y haya publicado de la misma manera que publicó muchos avisos que salían en la época, ¿sí? Muchos avisos de loteo, de fundación de nuevos pueblos, entre otros estaba Campana, que salía con una promoción interesante porque aquí se refleja la clave de nuestra historia, el puerto y el ferrocarril. Y además, una sentencia que siempre me encargo de leer en voz alta, ¿no? El comercio inglés, que nunca se equivoca, ha elegido el puerto de Campana como el futuro puerto de Buenos Aires. Que 10 años después de este aviso, Campana estuviera candidateada entre las posibles capitales de la provincia, no es ningún hecho casual, ¿no? Además del peso político de sus propietarios, está su posición geopolítica sumamente ventajosa, su puerto de gran calado, la llegada del ferrocarril que terminaba en la puerta de la estancia de los propietarios, ¿no? El tren de las costas. Bueno, a partir de allí, con el poblamiento de Campana, aparece el periodismo propio. El 20 de julio de 1885 visita Campana, en campaña electoral, Bernardo de Irigoyen, otro candidato que también va a perder la elección. Pero bueno, pasa por Campana en un paso obligado que hacían muchos viajeros que iban al interior. Tomaban el tren en Retiro, se bajaban en Campana, pasaban la noche en Campana o embarcaban inmediatamente en el vapor que unía Campana con Rosario. Era el viaje obligado y viceversa, ¿no? Los vapores llegaban a Campana, la gente bajaba en el muelle, subía al ferrocarril, en 1 hora y media, menos de lo que tardamos nosotros, estaban en el Retiro. Irigoyen hace ese viaje y lo acompaña David Peña, otro pionero del periodismo argentino. Rosarino, David Peña, el gran escritor además, escribe un libro relatando el viaje de su patrón político, que era Bernardo de Irigoyen. Y cuenta en ese libro que se llama Viaje político del doctor Bernardo de Irigoyen, cuenta todo el recorrido que hace y cuenta Campana. Lo lindo es que visita nuestra ciudad el 20 de julio de 1885. Hacía 15 días que Campana era independiente. Hacía 15 días nomás que, y él lo señala, que recientemente había sido elevado a la categoría de partido. Y dice que ese pueblo pujante, como él lo relata, tenía no solo un órgano periodístico, hasta un teatro. Cuenta que su iglesia recientemente se había incendiado, lo que sabemos efectivamente que fue así, porque era un granero primero, y cuenta que había un órgano periodístico. O sea, ya en nacida Campana ya había periodismo. Esto tiene mucho que ver con la función social del periodismo, que es no solo hacer circular información, no solo producirla, sino también construir comunidad. Una función de la información periodística es construir identidad local. No es nada raro que recién fundada Campana haya un órgano periodístico. Lo raro hubiera sido que no, para la cantidad de gente que había, porque el crecimiento demográfico de Campana fue inmediato. No sabemos cómo se llamaba, porque la única mención que tenemos es la mención que hace Peña en ese pequeño, en esos tres renglones del libro. La primera mención que aparece a un órgano periodístico es la de 1899, que es El Pueblo. Yo no los voy a aburrir ahora con esta secuencia. Lo que quiero mostrarles justamente con esta cronología
que después la compartiremos en el diario, se la daré a los chicos para que la publiquen y además sea fuente para futuras investigaciones, es la diversidad de información que circuló y la cantidad de voces que hubo hasta 1977, año en que celebramos los 40 años de nuestro anfitrión, la auténtica defensa. Y es un poco el resultado de todo esto. Y todos los medios son resultado de toda esta historia, ¿no? Una tradición periodística de debate, de producción de información, de discusión pública, de tribunas, nombres que muchas veces muchos medios levantaron y utilizaron incluso como etiqueta. Voy a recorrer algunos para no aburrir, solo quisiera mencionar algunos datos particulares. El pueblo se conserva un ejemplar que está fuera de consulta, lo hicimos microfilmar, una tecnología que en 1996 era adecuada, que hoy ya es anticuada, hoy ya se digitaliza todo, pero en ese momento no había escáneres en 1996 lo suficientemente accesibles para un municipio, entonces se hizo digitalizar toda la colección de periódicos y además se compró un lector de microfilm. Eso está en la biblioteca municipal, el original está fuera de consulta, por supuesto, porque cuando uno lo toca se deshace, ¿no? El grado de deterioro del material es enorme. El diario El Pueblo, el diario La Verdad, algunos diarios tenían fuerte contenido social, otros tuvieron un fuerte compromiso político. Vamos a ir mencionando algunos y contando algunas anécdotas. Además del Pueblo, hacia 1906, el segundo, por lo menos conocido, de los periódicos que aparece es La Opinión. La Opinión es sumamente interesante porque fue fundada por un inmigrante vasco que se llamaba Cesario Ilarramendi, muy importante además. En ellos vamos a encontrar en muchos casos nombres que además tenían una fuerte participación social, política, activa de manera muy diversa, ¿no? Podían ser maestros, podían ser militantes de cuadros políticos. Hasta 1908, no muchos ejemplares, llegó a editar, a hacer tiradas de 500 ejemplares. Vicisitudes de todo tipo iban llevando estos medios con distinta suerte, ¿no? A durar o a extinguirse rápidamente. No es el caso de la Defensa Popular, que fundada el 1 de enero de 1909, sobrevivió hasta casi el siglo XX. Lamentablemente, esto hay que decirlo, porque a pesar de que la colección estaba casi completa, por lo que dice, por lo que está contenido allí. Por eso es sumamente importante un plan, un proyecto de digitalización general de fuentes que puede permitir que gente comparta la información que tiene sin perderla, porque podemos compartirla entre todos de manera generosa. La Defensa Popular tuvo desde el principio una clara orientación política, ¿sí? Fundada por José María Sánchez, tuvo además un compromiso muy claro, en alguna época incluso llegó a subtitularse como órgano del Partido Conservador, ¿sí? En esa época los periódicos no tenían ningún empacho, bueno, es parte del juego periodístico hablar de la realidad, la política atraviesa la realidad de manera absolutamente obvia. La Defensa Popular, José María Sánchez era un activo hombre de la política de principios del siglo XX, así lo demuestra esta nota de Caras y Caretas, que muestra un banquete en 1912, un homenaje que se hace al fundador de la Defensa Popular por su designación como inspector de escuelas, algo así. Sería comisionado escolar del partido, un inspector general, ¿sí? No sé dónde estará, porque lamentablemente la foto está muy granulada, ¿no? La digitalización tampoco ayuda. Pero bueno, es importante mencionar entonces que se trataba de órganos periodísticos conducidos por hombres muy importantes en términos locales, que además lo que hacían a través de los medios locales era potenciar discusiones que eran políticas y sociales y sumamente, a veces de importancia neurálgica en términos políticos de la municipalidad. Las noticias podían ir variando, algunas que vamos a mostrar son más graciosas que otras. Noticias que tenían que ver con la cartelera del cine, a veces salía en el diario que alguien viajaba a Buenos Aires. Viaja a Buenos Aires el vecino tal a visitar a su familia. Ha vuelto de Capilla del Señor la señorita tal que ha ido al cumpleaños de su prima.
y cosas así sociales, que es lo mismo que hacen las redes sociales hoy. Nos vamos de viaje, nos sacamos una foto, lo colgamos en el Twitter, en el Facebook. Fabuloso, es lo mismo, nada más que un formato papel. Por eso la misión de este tipo de información periodística es inestimable para los historiadores. Porque a veces piensa que la historia pasa por los tratados de los grandes intendentes, presidentes, industriales, y a veces es en la vida cotidiana donde está escondida la historia del común. Como por ejemplo la Defensa Popular en 1933, contándonos, muy al pasar, el cine moderno dará hoy la superproducción sonora y hablada, joya de la cinematografía, el alma del rascacielos. Y al pasar, abajo dice: como ya hemos noticiado, mañana, lunes, tarde y noche, se anuncia el sensacional debut del cantor nacional Carlos Gardel, cuyo solo anuncio es suficiente para que resulte pequeño el salón. Y abajo una necrológica. Bueno, por supuesto las noticias también atravesadas por la historia mundial. Mussolini podía formar parte de la tapa del diario porque era parte de las noticias de la época, ¿no? Ahí lo vemos al hombre más discutido, criticado y admirado hasta por los ministros franceses, ¿no? La Defensa Popular fue una fuente muy importante para estudiar distintas cosas de la historia local, como por ejemplo la erradicación de industrias. Esto forma parte de un trabajo que hice en otra época sobre la erradicación de Dálmine y Cometarsa, cómo fue seguida por la prensa local. Lo muestro porque cuenta un poco el clima de la época y cómo uno a través de la prensa puede hacer historia de la industria, historia de la vida cotidiana, historia política, historia cultural, porque muchas veces, y esto vale la pena mencionar a alguien que fue central en la historia de la cultura campanense, muchas veces los escritores locales escribían y publicaban sus obras como capítulos en los diarios. Hubo un señor que se llamó Jorge Fumier, que se encargó de recopilar todo eso de manera artesanal, recortando los diarios, de armarlos como libro y armar lo que es hoy la Biblioteca de Autores Campanenses, que es una joya de nuestro archivo histórico, porque es un incunable. Son libros armados con recortes periodísticos. Él iba siguiendo a cada autor, él iba siguiendo lo que escribía cada uno. Y lo seguía en el Imparcial, y lo seguía en el diario Ideas, y lo seguía en el diario La Defensa Popular. Los recortaba y los armaba, y un día armaba como si fuera un libro. Y esa persona se encontraba con que estaba en la Biblioteca de Autores Campanenses. No lo hubiéramos tenido si no hubiera sido por esa labor artesanal y absolutamente filantrópica de don Jorge Fumier, pionero además de la historia, ¿no? Bueno, solo lo cito al pasar. La prensa refleja hechos trascendentes de la vida local, como por ejemplo la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la erradicación de Dálmine y Cometarsa, hechos interesantes que a veces el periodismo, hablando de sí mismo, como esta nota de la revista Caras y Caretas, que le manda saludos al Imparcial de Campana, que ha cumplido años, ¿no? Al lado de una publicidad de callos, de cómo sacarse los callos del pie, o cómo aprender a zapatear y a bailar, ¿no? Eso es la prensa, y eso es lo fabuloso de la prensa, que es un reflejo de la vida social. Algunos sí tuvieron una identidad política muy clara desde sus propios orígenes. El periódico Hoy, fundado en 1923, tuvo una misión clara: defender la gestión de gobierno de Juan de Lepeane, ¿sí? Un órgano del radicalismo. Aquí nos muestra el diario Hoy cómo se está por construir este edificio. Juan de Lepeane fue el intendente que discutió con la empresa británica del ferrocarril, que avanzó sobre el pueblo cuando construyó la nueva estación del ferrocarril, en ese momento nueva, ¿no? Para nosotros también hoy es histórica, y como avanzó sobre el pueblo, como indemnización por avanzar sobre el ejido urbano, la indemnización que tuvo que pagar fue utilizada para construir este palacio municipal. Este es el proyecto. La obra lamentablemente no la pudo inaugurar de Lepeane, porque el golpe del 30 lo dejó afuera del gobierno. La inauguró Perrone en 1931, si no me equivoco. Una obra hermosa, porque la verdad que este edificio es una belleza arquitectónica. Obra del mismo arquitecto que hizo el Teatro Coliseo de Zárate, ¿no? Macchi, Enrique Macchi.
Bueno, a tal punto era político este órgano que tenía como página central el manifiesto de nuestro intendente con todo el resumen de su obra, una carta del mismo y hasta una foto de cuerpo entero de Juan de Lepeano, un caudillo político fabuloso, el tío de Calixto de Lepeano, otro gran caudillo radical de nuestra historia. A veces volvíamos a hacer noticias de los medios nacionales, como en este caso un diario de Santa Fe en 1934, que nos muestra una foto aérea terrible, porque la verdad que yo nunca la había visto, solo la vi en este diario santafesino, del incendio de la West India, ¿no? La destilería de petróleo cuando explota y una foto aérea increíble que se ve la ciudad conmocionada. Bueno, por supuesto Campana fue tapa y motivo de reflexiones periodísticas en el mundo, no solo en la prensa local. De hecho, no conservo ningún diario local que hable de eso, porque no se conservan. Lo encontramos todo en los grandes medios nacionales, incluso internacionales, hasta en el Corriere della Sera italiano salió noticias sobre el incendio de Campana. La Manchester Argentina, castigada por un feroz incendio, ofreció un espectáculo dantesco y fue campo de muerte y desolación. ¿Cómo habrán trabajado los corresponsales en esa época, no? Bueno, el incendio fue pavoroso en serio, la verdad, eso hay que decirlo. Corresponsales como Maxi Sidor, un hombre de negocios de nuestra ciudad que además era corresponsal de noticias gráficas. Había varios hombres de la política, hombres de los medios, que además eran corresponsales de medios nacionales o provinciales. Edgar Olózaga, por ejemplo, era corresponsal del diario La Prensa. De noticias gráficas, José Mancisidor, por ejemplo, ¿no? Me interesa siempre contar el tema o mostrar el ejemplo del periódico semanario, que hubo dos semanarios, uno de 1913 y este de 1932, que se creó desde la parroquia. Periódico religioso, pero que la verdad que no hablaba solo de religión, se peleaba con los intendentes. Los peleaba por la cantidad de perros que había en la calle, por las obras públicas, por las aguas servidas, discutía sobre el presupuesto municipal, un órgano periodístico más, donde el cura hablaba de política. ¿Cuántos habitantes dijo? Mayo de 1949, gobierno del entonces intendente Manuel Cáceres. Oímos cierto día por altavoces que Campana, altavoces, otro medio periodístico. Miren esto. Altavoces que pasaban noticias por la calle. Hemos perdido absolutamente eso. Solo por los recuerdos tenemos testimonio. Volvemos a esta idea de cómo algo tan rico como los medios masivos generan una información que es muy frágil. No solo el papel se rompe, a veces se conserva mejor que la radio o la televisión, ¿no? O muchos otros medios que lamentablemente no tienen archivo propio. Oímos cierto día por altavoces que Campana tenía una población de casi 20.000 habitantes. Magnífico. Pero ¿de dónde habrá sacado ese dato? ¿Será de aquel inolvidable censo nacional del que ya todos se han olvidado? Porque nunca nos han dicho nada con respecto a nuestro pueblo. Pero si es verdad ese dato, nosotros queremos, y permítasenos la expresión, agregar que si se cuentan los perros que pululan por nuestras calles en compañía de los vecinos, debemos de haber llegado a los 40.000. Porque miren que hay perros por nuestras calles. Esto el cura lo publicaba, al intendente, enfrente de la plaza. Maravilloso. Mucho estruendo, dice el semanario, en 1948, cuando se anuncia la feliz culminación del trámite de expropiación de los terrenos del frigorífico. Hubo todo un problema porque Dálmine venía a Campana y necesitaba todas las tierras sin fraccionar. Y el decreto, la ley propiciada por Cimini, nada más y nada menos, y firmada, a punto de ser firmada por Mercante, lo que hacía era fraccionarla para hacer un parque industrial. ¿El riesgo cuál era? Que Cometarza y Dálmine se fueran a Villa Constitución. Todo esto al día, todos los días salía esta noticia en el diario, ¿no? Se iba siguiendo día a día, hasta que finalmente Cáceres, con los radicales, con los socialistas, con los conservadores, se van todos juntos a La Plata a verlo a Mercante y le hacen firmar el decreto como correspondía para que, felizmente, Dálmine y Cometarza se radicaran en nuestra ciudad. Y cuenta cómo con bombas de estruendo se había celebrado en el pueblo
Un pueblo de 20.000 habitantes, imagínense lo que habrá significado que llegara una industria de esa magnitud, como de hecho significó, ¿no? Bueno, hace referencia a lo mismo, y esto sí merece un capítulo aparte, una tesis de doctorado. El periódico La Escoba, de Domingo Pantaleón, era, la verdad que, bueno, tal vez sea incalificable, porque debe haber sido un personaje increíble y sumamente rico para conocer. Polémico como pocos, pero además valiente también, porque repartía él mismo tepasquín por abajo de la puerta de las casas, donde se peleaba con todo el mundo y decía barbaridades que podían ir desde secretos de alcoba hasta denuncias a los intendentes y a los políticos de turno. Antiperonista, antirradical ucrista, anti todo. Era realmente un personaje de lo más pintoresco, y este medio es algo que es un tesoro. Porque cuando uno lo lee, encuentra cosas interesantes, ¿no? Hay que decirle a los hermanos Armesto en 1956 que son unos bandidos, que son... bueno, las cosas que dice él las vamos a pasar rápido. Pero además lo más terrible es que lo firmaba. Era un hombre valiente, además esto hay que destacarlo. Un periodista de estos que le gustaba la política y aparte... Volvé a la página anterior. Dale, sí, bueno, cómo no. Pobre cantaba en la vereda y la... Campana, febrero de 1956, don